En el programa de becas para la excelencia docente, dada por el Ministerio de Educación y de la cual hice parte en el proceso de formación y actualización de mis conocimientos, la Universidad de La Sabana hace parte de este convenio que busca mejorar la calidad de la educación de los estudiantes. El presente trabajo de investigación se titula Transformación de las prácticas de enseñanza para el desarrollo de las competencias de la lectoescritura, aplicando secuencias didácticas y rutinas de pensamiento a niños de preescolar del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa en Bogotá. Antecedentes. Mi trayectoria profesional docente inicia en el año 2008 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el jardín Mis Dulces Recuerdos con el cargo de auxiliar pedagógica. En el año 2009 ingreso al Jardín Infantil Las Arenitas, también del ICBF. En esta institución tuve el cargo de docente titular en el nivel maternal. En el año 2013 obtengo el título de licenciada en preescolar e inicio mi práctica profesional con la Secretaría de Integración Social, con el perfil de técnica profesional, y tuve a cargo el grupo de caminadores. En el año 2015 ingreso al Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. En esta institución pública he desarrollado las prácticas de enseñanza en los grados prejardín, jardín y transición, las cuales han contribuido a mi crecimiento profesional y personal, ya que todas las experiencias fortalecen los conocimientos y pericia que soporta la experticia de la docente. Contexto local. El Colegio Ciudadela Educativa de Bosa está situado en la localidad número 7 en Bogotá, ubicado al suroccidente de la ciudad, y hace parte de la UPZ El Porvenir, con una extensión de 400 hectáreas, teniendo una población total de 87.000 habitantes y cuenta con 32 barrios. Contexto institucional. La Ciudadela Educativa de Bosa fue creada en el año 2008 en el marco del proyecto Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá. Es por eso que durante el proceso de construcción y reconstrucción de SUPEI y bajo el direccionamiento de diferentes entidades, el equipo de gestión, los directivos docentes, los padres de familia y los estudiantes, hemos ido logrando la consolidación de un modelo de enseñanza-aprendizaje que dé respuesta a un trasfondo de ambientes bajo el enfoque constructivista social. Su proyecto educativo institucional se titula Desarrollo de las habilidades comunicativas fundamentadas en la ética del cuidado como un camino para la excelencia, atendiendo a una población de 3.100 estudiantes por jornada. Cuenta con los grados de jardín, transición hasta el grado 11. También cuenta con diferentes espacios educativos como la ludoteca, aulas especializadas, comedor y zonas verdes. Contexto de aula. El grupo de transición donde se desarrolla la práctica investigativa está conformado por 25 estudiantes con edades entre los 4 y 5 años, de los cuales 13 son niños y 12 son niñas. Una de las acciones que se desarrolló fue la observación de la malla y la planeación del año 2018. Se evidencia que en preescolar se da más importancia a los contenidos temáticos, los cuales se desarrollan de forma tradicional. Asimismo, dejando de lado el fin de la educación con base a lo planteado en la Ley 115 de 1994, refiriendo que el fin de la educación es desarrollar en el estudiante habilidades que le permitan desenvolverse de forma oral y escrita, porque el comprender lo que se lee le permite al individuo acercarse al conocimiento, adquirirlo hasta lograr apropiarse de él de tal forma que lo pueda aplicar a la cotidianidad de su vida.
Una de las concepciones que tenía antes de iniciar la maestría era que los estudiantes aprendían a través de planes, concepción que se modificó teniendo en cuenta lo que dice Valverde, 2014. Enseñar palabras o repetirlas no conlleva desarrollar operatividad. Debemos mejor emplear la iniciativa de los niños y utilizar activamente el medio para que ellos elaboren y construyan su propio conocimiento. Página 79. Concepción que me hizo comprender que se estaba dejando de lado las necesidades e intereses de los estudiantes. Con base a lo expuesto, se generó una reflexión y análisis de las prácticas de enseñanza que se desarrollan dentro del aula, donde se observa que la planeación realizada por la docente se caracterizaba por realizar actividades desarticuladas con base a los objetivos propuestos. El proceso de intervención en la clase corresponde a una educación tradicional, memorística, poco participativa, ya que las actividades que se desarrollan no le dan al estudiante la posibilidad de interactuar con compañeros y con la docente y así manifestar las comprensiones de lo que aprende. En cuanto al desarrollo de la dimensión comunicativa, la docente poco articula la lectura con la escritura, trabaja actividades repetitivas y sin sentido, lo cual no permite que los estudiantes produzcan textos, porque el ejercicio se centra más en la transcripción. En la clase se trabaja poco la oralidad de los niños y las niñas, se escucha más la voz de la docente y hay poca participación de los estudiantes. La docente es quien transmite el conocimiento y se encarga de realizar evaluaciones que se centran en el desarrollo de contenidos, más no en el desarrollo del pensamiento y de la comprensión del aprendizaje de los estudiantes. Razón por la cual analizar la práctica de enseñanza desde una perspectiva didáctica supone la intención de cambiar o modificar el método en corto plazo, generar alternativas que posibiliten construir una práctica adecuada. Pregunta de investigación. ¿Cómo el cambio de las prácticas de enseñanza de la docente en la primera infancia permite un acercamiento de forma natural en los niños hacia la lectoescritura? Objetivo general: transformar las prácticas de enseñanza de la lectoescritura con la implementación de secuencias didácticas y rutinas de pensamiento en estudiantes de transición del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Objetivos específicos: identificar las prácticas de enseñanza de la lectoescritura implementadas con respecto a los procesos de aprendizaje evidenciados en la práctica actual. Usar secuencias didácticas y rutinas de pensamiento en las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura. Reflexionar y evaluar los resultados que se evidencian en el aprendizaje de la lectura y la escritura como resultado de la utilización de herramientas que favorecen el entrenamiento del pensamiento en los estudiantes. Dando ya a conocer estos objetivos, se muestra de manera positiva el conocimiento adquirido a través de la maestría en pedagogía y en el desarrollo de ciclos de reflexión que han generado una habilidad investigativa y que permiten tener otras miradas y generar rupturas con algunas de las prácticas de enseñanzas tradicionales usadas por la investigadora para incursionar en metodologías como la investigación-acción, en donde se genera una reflexión en el quehacer docente, incidiendo en los contextos particulares y la necesidad de transformar la práctica de enseñanza para mejorar la calidad de la educación. Metodología. Con base en lo anterior, la presente investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, ya que permite que la investigación sea más dinámica y permite ciertas variaciones de acuerdo con la
la particularidad del estudio que se requiera, como lo refiere Hernández, Fernández y Batista 2010, para así determinar la problemática del contexto y con base en este plantear soluciones que pretendan a mejorar los procesos de enseñanza en la comprensión de la lectura y escritura en el aula. Su alcance es descriptivo e interpretativo, porque la docente narra los cambios generados en la práctica de enseñanza y asimismo pretende ahondar en la problemática a través de las categorías de análisis que indican las relaciones entre la práctica de enseñanza y el aprendizaje, profundizando en la lectoescritura y la generación de métodos apropiados para la mejora del aprendizaje y la comprensión de los niños de transición, dando solución para su mejora. El diseño metodológico es investigación-acción, dado que el propósito principal es la mejora de la práctica, como refieren los postulados de autores como Kemis, 1988, citado en La Torre, 2005, quien define la investigación-acción como un proceso participativo en donde el docente trabaja para mejorar su propia práctica. Asimismo, en un proceso introspectivo que se genera a través de una espiral en ciclo. Este método se centra en analizar la práctica propia como docente en el contexto del aula. Surge de la observación detallada del contexto en las situaciones cotidianas que se presentan entre la docente, los estudiantes y el desenvolvimiento que estos tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Edelstein 2002, la práctica de enseñanza se circunscribe a las decisiones que toma el docente para ejecutar su labor, cómo lo transmite, comparte y construye el conocimiento en el aula. En este sentido, la enseñanza se erige como un proceso intencional que media racionalidades al interior de un aula y a su vez se concibe como una práctica social que suple necesidades que trascienden lo individual. Generar alternativas que posibiliten construcción, una práctica adecuada mediado por otros factores externos e internos que rigen su conducta y su práctica. El acercamiento en edades tempranas a la lectura y escritura es esencial. De acuerdo con Salmon 2014, este aprendizaje posibilita que los niños se desempeñen en la vida escolar y social. En los niños en edad preescolar, la enseñanza de la lectura y la escritura debe estar centrada en un enfoque de comprensión de los procesos y en el desarrollo del pensamiento. En este sentido, la misma autora argumenta que el lenguaje contiene diversos significados que va elaborando el ser humano con base a conocimientos previos y experiencias que van construyendo los pensamientos. Estos pensamientos son importantes dentro del aula porque hacen apertura al lenguaje oral y escrito. Si bien los niños a temprana edad no tienen las habilidades consolidadas para leer y escribir como los adultos, existe un proceso que indica que el dibujo, el cual se considera la herramienta de exposición por excelencia de los niños, Salmon 2014. Con el dibujo, los niños expresan sus sentimientos y pensamientos. Además, permite la elaboración de un lenguaje articulado a través de los relatos que van orientando sus percepciones sobre el mundo. Es así como los autores anteriores citados argumentan que las habilidades y capacidades del pensamiento crítico y discursivo deben iniciar desde la lúdica en los niños. El juego para ellos es una actividad natural que les proporciona conocimiento sobre su entorno y contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas.
Ferreiro y Teberovsky, 2007, afirman que el proceso de lectoescritura puede inferirse como un proceso evolutivo y se construye a través de diferenciaciones entre la cantidad y la cualidad de las grafías, generando hipótesis de cantidad. A partir de este momento inicia el desarrollo cognitivo dentro del proceso de escritura. El niño piensa y comprende que existe una delimitación en forma y cantidad dentro de la escritura y comprende que hay un máximo y mínimo para formar una palabra, por ejemplo, su nombre. Asimismo, se reconoce que las secuencias didácticas proveen grandes aportes al desarrollo cognitivo de los niños. De igual manera, las rutinas de pensamiento permiten reconocer el proceso de comprensión, argumentación y pensamiento crítico que los niños desarrollan. Díaz, 2013. Las rutinas de pensamiento, según Richard, 2014, son procedimientos, procesos o patrones de acción que se utilizan de manera frecuente para mejorar y facilitar el logro de las metas o tareas específicas. Página 85. Los cuales pueden ser vistas como herramientas, estructuras o patrones de comportamiento. Su uso repetitivo le dan la posibilidad de evaluar constantemente la evolución del pensamiento del estudiante en el proceso de aprendizaje. En el desarrollo de la lectoescritura, estos procesos intervienen cuando la mente categoriza la información y se construyen significados que dan sentido a los mensajes de tipo individual y social. La importancia del constructivismo en el desarrollo de la lectoescritura estriba en que se deben generar estrategias integrales de aprendizaje, ya que las prácticas que se centran en destrezas como la codificación de letras no permiten generar comprensión ni la habilidad de pensar. Cuando se trata de leer, Salmon, 2014, considera relevante que el individuo tenga la capacidad de hacer predicciones, interacciones, relacionar el conocimiento previo, aumentar el vocabulario, vincular con emociones y determinar sus intereses. Solo de esta manera los niños pueden desarrollar su pensamiento y comunicarlo adecuadamente a través del lenguaje. Teniendo en cuenta lo expuesto, surgen las siguientes categorías de análisis. Planeación. La docente considera que los contenidos que se establecen en la malla curricular y que inciden en la planeación para desarrollar la dimensión comunicativa son limitados con respecto a las necesidades de los niños en el aula, considerando que el proceso de lectoescritura requiere un nivel de profundización que la institución no está otorgando, pues de acuerdo con Flores, Arias, Restrepo y Guzmán, 2014, la lectura es una actividad compleja en la que intervienen varios procesos que interactúan de manera sincronizada. Página 15. Teniendo en cuenta lo planteado, la planeación de esta investigación se realiza a través del recurso de las unidades o secuencias didácticas, las cuales se caracterizan por desarrollar un eje temático específico, significativo y motivacional. En este sentido, el docente, a partir de sus conocimientos y su experiencia en el aula con los niños, debe reconocer cuáles son las temáticas o las acciones que pueden interesar a los niños y que pueden ser incorporadas en la práctica de enseñanza. Y pregunto que el conejito está jugando y encontrando zanahorias. Y pienso que el conejito está encerrando a la culebra porque no quiere hacer el amiguito. Para la intervención se propone el desarrollo de 3 unidades didácticas. En cada una se proponen 4 o 5 sesiones.
La primera secuencia didáctica se llamó Somos los superhéroes defensores del medio ambiente. La segunda, Leyendo, creando y escribiendo, yo me divierto. La tercera, Escribo y expreso mis sentimientos, las cuales propusieron actividades lúdicas que permitieron a los niños explorar, participar y crear diferentes escritos derivados a sus experiencias. Asimismo, la integración e implementación de las rutinas de pensamiento que permitieron develar y hacer visible las comprensiones. Estas comprensiones se evidenciaron a través del lenguaje oral y en la producción de textos. Evaluación. Antes la docente consideraba que la evaluación era un proceso donde solo se evidenciaba un producto final, concepción que se ha modificado durante la investigación. Uno de los tipos de evaluación más recurrentes son las rúbricas, de acuerdo con Sotomayor Ávila 2015. Son instrumentos para definir el desempeño a través de criterios, indicadores y niveles que se definen en concordancia con los objetivos de aprendizaje esperados por la docente en la práctica. Este tipo de evaluación se considera útil en la dimensión lectoescritora, ya que esta implica una habilidad compleja con el desarrollo de capacidades diversas. A continuación se presentan los ejemplos de niveles de escritura que servirán como base para la primera evaluación. En cuanto a las rutinas de pensamiento, se observa que algunos niños se encuentran principalmente en etapa silábica, puesto que ponen letras con números. Todavía utilizan el garabateo, pero se denota un reconocimiento de grafías y sus intentos de imitarlas para crear palabras. Todavía desconocen la posición adecuada de algunas letras. Soy Karen Bejarano, soy compañera de Liz Ávila. Realmente he observado un cambio dentro de su práctica pedagógica y de enseñanza, ya que los estudiantes participan de una forma más activa e implementa material didáctico que se ve en el proceso de la lectura y la escritura de los estudiantes. Soy colega de Liz Ávila. Realmente me he dado cuenta en las actividades que ella ha desarrollado con sus niños, que ha implementado unas estrategias como rutinas de pensamiento, las cuales les han ayudado a los niños a expresar sus pensamientos, ideas de manera muy coherente. Pienso que son estrategias súper especiales y muy significativas que ayudan en el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños de primera infancia. Este estudio comprueba que el aprendizaje significativo de la lectoescritura es posible a través de las secuencias didácticas, ya que estas, además de reforzar los temas del currículo escolar implementado por la institución, permite trascender en el proceso de memorización para generar pensamiento crítico, reflexivo. Asimismo, a través de las secuencias didácticas y rutinas de pensamiento, se potencia la práctica pedagógica reflexiva. Esto posibilita que la docente investigadora no solo cumpla con la labor de transmisión del conocimiento, también que comprenda que el proceso de aprendizaje en los niños se desarrolla de manera integral y construya una práctica innovadora permanentemente a través de actividades didácticas reflexivas y evaluativas. Conclusiones. La docente ahora tiene aún más presente los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Deja de lado la enseñanza clásica, que solo exige la puesta en práctica de procedimientos conocidos. Desde esta nueva perspectiva como docente, se ha mejorado la acción de planear, intervenir y reflexionar. Se promueve un aprendizaje significativo por medio de la ejecución de diversas estrategias con un sentido pedagógico y de exploración. Se puede decir igualmente que la enseñanza dejó de ser solo el uso de técnica para construir en un proceso reflexivo.
Principalmente, en esta investigación se plantea que en la práctica de enseñanza no solo se potencia el conocimiento en el docente, sino que los estudiantes promuevan niveles de pensamiento más profundos que superen el aprendizaje memorístico y fortalezcan el desarrollo del pensamiento crítico.